En el camino espiritual, es fundamental para todo fiel comprender el papel que desempeña el Espíritu Santo en la lucha contra el pecado. El Espíritu Santo, como se describe en las Sagradas Escrituras, trasciende la mera idea abstracta, presentándose como un elemento esencial de la Trinidad divina. Jesús, en sus propias palabras, como se registra en Juan, capítulo 14, versículo 26, describe al Espíritu Santo como el Paráclito enviado por el Padre en su nombre, con la misión de enseñar y recordar todo lo que Él dijo. Este pasaje revela dos verdades fundamentales: la individualidad distintiva del Espíritu Santo dentro de la Trinidad y su papel crucial en la orientación y desafío de los seguidores de Cristo. El Espíritu Santo, una parte integral de la Trinidad, es venerado como Dios manifestado en tres entidades distintas: el Padre, el Hijo, Jesucristo, y el Espíritu Santo. Esta entidad divina comparte la misma magnitud y poder que Dios Padre y Jesús, el Hijo. Aunque su misterio es complejo, la Biblia ilumina esta verdad en varios pasajes. La influencia del Espíritu Santo va más allá de la creación, tocando el núcleo de la experiencia humana. Actúa como maestro, ayudante y consolador. Como se evidencia en Romanos, capítulo 8, versículo 16, el propio Espíritu testifica junto a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Nos capacita para vivir de manera que agrade al Señor, generando frutos como amor, alegría y paz, como se describe en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 23, y otorga dones espirituales para fortalecer la Iglesia, como se detalla en 1 Corintios, capítulo 12, versículos 4 a 11. El pecado es un obstáculo que nos impide escuchar al Espíritu Santo. Se retrata no solo como una transgresión de reglas, sino como una fuerza que deteriora la relación especial entre Dios y la humanidad. Recordando el principio, en el jardín del Edén, Adán y Eva mantenían una relación de amistad con Dios. Sin embargo, el pecado resultó en una profunda ruptura, alejando a la humanidad de Dios. La Sagrada Escritura nos revela vívidamente cómo el pecado alteró nuestra capacidad de sentir y comprender aspectos divinos, incluido el Espíritu Santo. A menudo descrito como el soplo de Dios, el Espíritu se manifiesta en la vida de los creyentes de maneras tanto marcadas como sutiles. Un ejemplo primordial es la creación del hombre, narrada en el libro de Génesis. En Génesis capítulo 1, versículos 2 y siguientes, la tierra se describe como una masa informe y vacía, con oscuridad cubriendo el abismo, mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Desde el principio, el Espíritu estaba allí, flotando sobre el caos, simbolizando el potencial y la influencia divina, listos para infundir vida en su máxima expresión. A medida que avanzaban los días de la creación, Dios dio forma al mundo con su palabra. En el sexto día ocurrió un evento notable. «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza», dijo Dios, y así creó al hombre y a la mujer a su imagen. Génesis 1, versículos 26 a 27. El uso del pronombre plural nosotros incluye al Espíritu Santo, indicando una colaboración en la creación de la humanidad. El inicio del pecado estableció una barrera inmediata. Cuando Adán y Eva desobedecieron al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, prohibido por Dios, las consecuencias fueron catastróficas. Dios los expulsó del jardín del Edén, colocando querubines y una espada llameante para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis capítulo 3, versículo 24. Esta expulsión no significó solo la pérdida de un lugar, sino la ruptura de la amistad íntima que tenían con Dios. Es similar al sentimiento de no poder mirar a alguien a los ojos después de cometer un error. La relación entre ellos y Dios se vio profundamente afectada. Isaías capítulo 59, versículo 2, expresa esta realidad, afirmando que nuestros errores crean una brecha entre nosotros y Dios, haciendo parecer que Él esconde su rostro y no nos escucha.
La historia de Adán y Eva en el Edén no es solo un relato sobre la pérdida de un paraíso terrenal, sino una metáfora del alejamiento humano de lo divino debido al pecado. El concepto de pecado trasciende la mera violación de las reglas. Es como levantar un inmenso muro que nos separa de la cercanía de Dios y de su amor y bondad. A medida que exploramos las narrativas bíblicas, se hace evidente que el pecado tiene un efecto anestesiante en nuestra conciencia. En el Nuevo Testamento también se aborda este adormecimiento de la conciencia. Antes de la crucifixión y resurrección de Jesús, el Espíritu Santo era percibido como la fuerza que impulsaba a los profetas. La profecía nunca surgió de la voluntad humana. Los profetas, aunque mortales, hablaban en nombre de Dios, movidos por el Espíritu Santo, como se destaca en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. El Espíritu era una presencia que podía descender sobre las personas, otorgándoles poder y sabiduría, como ocurrió con jueces, reyes y profetas en el Antiguo Testamento. Antes de su muerte, Jesús prometió a sus discípulos que el Espíritu Santo vendría después de su partida. En Juan, capítulo 16, versículo 7, Él dijo: «Es para su bien que me voy. Si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, lo enviaré a ustedes». Esta promesa indicaba que el Espíritu Santo sería enviado a todos los creyentes como una presencia constante y no solo como un don temporal a algunos individuos. En el día de Pentecostés, después de la muerte de Jesús, ocurrió un evento extraordinario en Jerusalén. Fue un momento tan impactante que cambió el curso de la historia. El derramamiento del Espíritu Santo ese día simbolizó un cambio radical. De una presencia temporal y selectiva a una presencia permanente y accesible para todos los seguidores de Cristo, marcando un nuevo capítulo en la relación entre Dios y la humanidad. Durante Pentecostés, el Espíritu Santo se manifestó de manera espectacular. De repente, un ruido, similar al soplo de un viento tempestuoso, resonó desde el cielo e invadió la casa donde los discípulos estaban reunidos. Fueron testigos de algo extraordinario, lenguas similares a llamas de fuego que se dividieron y posaron sobre cada uno de ellos. Todos los presentes fueron llenados por el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, impulsados por el Espíritu. Este episodio, descrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 2 a 4, marcó el nacimiento de la Iglesia y el inicio de la difusión del Evangelio a través del empoderamiento de los creyentes. Este evento ocurrió poco tiempo después de la ascensión de Jesús al cielo. Sus discípulos y seguidores, alrededor de 120 personas, incluidos los apóstoles, estaban reunidos en Jerusalén, según las instrucciones de Jesús, esperando un regalo singular, el Espíritu Santo. Unidos en oración y expectativa, esperaban el día de Pentecostés, un festival judío celebrado 50 días después de la Pascua. La expectativa y las oraciones culminaron en un milagro impresionante. De repente, un sonido poderoso, como de un viento fuerte, surgió del cielo y llenó toda la casa donde estaban. Imagina un viento aullante e impetuoso, tan intenso que causaba escalofríos en la piel, tan atronador que llenaba los oídos con un rugido ensordecedor. Y lo que siguió fue aún más sorprendente, marcando un momento de transformación y renovación espiritual, un punto de inflexión en la historia de la fe cristiana. Lo que sucedió a continuación fue un espectáculo divino. Llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de los presentes. Imagina ser testigo de una llama centelleante y danzante, posándose suavemente sobre la cabeza de cada persona, sin causar quemaduras. Era una señal tangible de una realidad invisible, el propio Dios tocando sus vidas en ese instante. Todos fueron llenados por el Espíritu Santo, como si una fuerza invisible penetrara en su ser, fortaleciéndolos desde adentro hacia afuera. Comenzaron a hablar en idiomas desconocidos, impulsados por el Espíritu Santo.
Cuando la noticia se difundió, una multitud se reunió, perpleja al escuchar a cada uno hablando en su propia lengua. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 6, describe a personas de todas partes del mundo presentes en Jerusalén para la fiesta, asombradas al escuchar a los creyentes hablando en sus idiomas nativos. Era un milagro. Proclamaban las maravillas de Dios, relatando sus poderosas obras, y todos entendían en su propia lengua. Parecía una mano divina entrelazando los corazones de personas de diferentes naciones a través de este evento sobrenatural. Algunos, escépticos, no tomaron en serio a los creyentes, considerándolos simplemente borrachos. Pero Pedro, uno de los amigos más cercanos de Jesús, se levantó junto con los demás apóstoles y habló valientemente a la multitud. Explicó que el fenómeno extraordinario que estaban presenciando era el cumplimiento de una profecía de Joel, un hombre que hace mucho tiempo había hablado las palabras de Dios. Enfatizó que este evento marcaba un nuevo capítulo en la historia de la salvación, una señal de los últimos días como anunciado por Dios. Esparciré mi espíritu sobre todos los seres humanos, y sus hijos e hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos sueños, anunció Pedro en Hechos, capítulo 2, versículo 17. Narró la historia de Jesús, desde la crucifixión hasta la resurrección, y cómo Dios lo proclamó Señor y Cristo. Las palabras impregnadas por el Espíritu Santo tocaron profundamente los corazones de los oyentes, quienes, ansiosos, preguntaron sobre el camino a seguir. Pedro fue categórico: que cada uno de ustedes sea bautizado en el nombre de Jesucristo para la remisión de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos 2, versículo 38. En aquel día emblemático, aproximadamente 3.000 almas acogieron el mensaje de Pedro, recibieron el bautismo y se unieron a la comunidad de creyentes. Este episodio marcó el nacimiento de una nueva congregación, una iglesia fortalecida por el Espíritu Santo, mostrando un amor y generosidad extraordinarios que atrajeron a muchos a seguir a Jesús. Pentecostés y el poder del Espíritu Santo fueron la chispa que encendió la llama de la iglesia primitiva, llama que sigue iluminando el mundo hasta el día de hoy. Este acontecimiento demostró que la presencia y el poder divinos no están confinados a un solo lugar o persona, sino que son accesibles a todos los que creen en la promesa eterna. El Espíritu Santo es fundamental para una vida que agrada a Dios, capacitándonos para hacer el bien y evitar el mal. Además, el Espíritu Santo actúa como un sello en nuestra relación con Dios, asegurando nuestra herencia como hijos de Dios en la resurrección futura, como se describe en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Comprender cómo pecados específicos pueden obstruir nuestra conexión con el Espíritu Santo es crucial. Él se comunica con corazones abiertos, arrepentidos y alineados con la voluntad divina. Ciertos pecados pueden crear obstáculos en la comunicación con lo divino. Un ejemplo bíblico es la experiencia de David con pecados no confesados. En el libro de los Salmos relata: «Cuando callé, mis huesos se consumieron con mi gemir durante todo el día». Salmo 32, versículo 3. David experimentó un encarcelamiento espiritual, atormentado por dentro por no admitir sus errores. Juan, en su primera epístola, capítulo 1, versículo 9, nos recuerda que la confesión y el arrepentimiento son fundamentales. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Estos actos implican renunciar al pecado y volvernos hacia Dios, allanando el camino para una comunicación fluida con el Espíritu Santo. El orgullo es otra barrera significativa. Un ejemplo clásico es el rey Saúl, cuyo orgullo lo alejó de Dios. En 1 Samuel capítulo 15, Saúl desobedeció directamente a Dios al perdonar lo mejor de los rebaños amalequitas. Su negación inicial, reflejo de un corazón orgulloso, culminó en la pérdida de su reinado.
Esta historia resalta cómo el orgullo puede llevar a una sordera espiritual. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes, como destaca Santiago capítulo 4, versículo 6. El orgullo obstruye nuestra capacidad de escuchar al Espíritu Santo, ya que nos lleva a sobreestimar nuestra importancia y creer que nuestras ideas son superiores a las orientaciones divinas. La amargura y la falta de perdón también son obstáculos significativos. Jesús ilustra esto en la parábola del siervo que, después de que se le perdonó una gran deuda, se negó a perdonar una deuda menor de otro. Esta narrativa enseña sobre la importancia del perdón y cómo la amargura puede endurecer el corazón, impidiéndonos escuchar y responder al Espíritu Santo. Estas barreras espirituales, si no se reconocen y tratan, pueden limitar profundamente nuestro crecimiento espiritual y relación con lo divino. La parábola mencionada en Mateo, capítulo 18, versículo 34, culmina con el siervo implacable siendo entregado a los verdugos hasta que pudiera saldar su deuda. Esta narrativa simboliza la prisión espiritual resultante de la falta de perdón. Aferrarse a la amargura y negarse a perdonar a los demás puede obstruir nuestra conexión con el Espíritu Santo. Efesios, capítulo 4, versículos 31 a 32, aconseja: desháganse de toda amargura, ira y enojo, sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios en Cristo les perdonó a ustedes. Restaurar la capacidad de sintonizar con el susurro delicado del Espíritu Santo en nuestro mundo moderno a menudo requiere volver a los principios esenciales de arrepentimiento, perdón, humildad y obediencia. El arrepentimiento colectivo es una acción poderosa que va más allá de simplemente lamentar un error. Representa un cambio decisivo de rumbo. Hechos capítulo 3, versículo 19 nos instruye: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados sean borrados y vengan tiempos de refrigerio de parte del Señor. Este refrigerio habla del poder revitalizante del arrepentimiento, que purifica la conciencia y abre caminos para la comunicación divina. Al reconocer nuestros pecados y decidir alejarnos de ellos, eliminamos los obstáculos que bloquean nuestra audición espiritual. Este proceso de purificación no solo alivia el alma, sino que también nos reconecta más profundamente con Dios, permitiéndonos escuchar y seguir la orientación del Espíritu Santo con mayor claridad y propósito. En el corazón del cristianismo está la búsqueda del perdón, un principio fundamental expresado en la oración del Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6, versículo 12. Para sintonizar con el Espíritu Santo, es imprescindible buscar el perdón de Dios por nuestros propios pecados, una especie de reinicio divino que restaura la armonía espiritual. Además, es crucial buscar el perdón de aquellos a quienes hemos ofendido, como se enseña en Mateo capítulo 5, versículos 23 a 24. Si al ofrecer tu ofrenda en el altar, recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve primero a reconciliarte y luego regresa para ofrendar. La reconciliación con los demás atenúa el ruido de la culpa y el conflicto, haciendo más clara la voz del Espíritu Santo. La humildad y la obediencia son como un suelo fértil que favorece la absorción y el crecimiento espiritual. Santiago capítulo 4, versículo 6 nos recuerda: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Una persona humilde está más abierta a seguir instrucciones divinas y al obedecer, mejoramos nuestra habilidad de escuchar lo que Dios nos dice. Juan, capítulo 10, versículo 27, enfatiza: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Al someternos a la voluntad de Dios, no solo escuchamos su voz con mayor claridad, sino que también ganamos la fuerza para seguirla. Este proceso de humildad, perdón y obediencia
no es solo un acto de devoción, sino un viaje continuo de crecimiento espiritual, conduciendo a una comunión más profunda. Y, en el camino de la fe, ningún creyente está aislado. Estamos llamados a vivir en comunidad. Gálatas, capítulo 6, versículo 2, anima a los creyentes a cargar las cargas unos de otros, cumpliendo así la ley de Cristo. La comunidad proporciona no solo compañía, sino también responsabilidad, manteniéndonos en el camino de la rectitud. Cuando nos desviamos, hermanos y hermanas en Cristo pueden guiarnos amablemente de vuelta, asegurando que nuestra vida espiritual se mantenga libre de obstáculos. Hebreos capítulo 10, versículos 24 a 25, enfatiza la importancia de la comunión. Consideremos cómo incitar unos a otros al amor y a las buenas obras, no abandonando nuestra reunión, como es costumbre de algunos, sino animándonos unos a otros, especialmente a medida que el día se acerca. En términos prácticos, para restablecer la capacidad de escuchar al Espíritu Santo, es necesario alejarse del pecado y volver a Dios a través del arrepentimiento, arreglar cuentas con Dios y con los demás a través del perdón, adoptar una postura de humilde obediencia y caminar al lado de aquellos que nos mantendrán firmes en nuestro llamado. A medida que se adoptan estas prácticas, el ruido de la vida se atenúa y la voz suave y delicada del Espíritu Santo se convierte en una presencia clara y orientadora. En el camino de Dios, es fundamental reconocer cómo las transgresiones pueden impedirnos escuchar su orientación. Pecar es como construir un gran muro que nos distancia del Espíritu Santo. Es comparable a estar en un ambiente tan ruidoso que se hace imposible escuchar a alguien tratando de susurrarnos. Por lo tanto, la comunión, el arrepentimiento, el perdón, la humildad y la obediencia son elementos esenciales para mantener una conexión clara y directa con el Espíritu Santo y seguir la orientación divina, significativa con lo divino. La Biblia nos enseña que sus errores han creado una brecha entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho que Él oculte su rostro de ustedes, para que no pueda oírlos. Isaías 59, versículo 2. Esta invitación a examinar la propia vida no debe verse como una carga, sino como un proceso de liberación. El apóstol Pablo nos aconseja examinarse para ver si están en la fe, probarse, 2 Corintios 13, versículo 5. El autoexamen regular es una práctica espiritual saludable que nos ayuda a identificar y eliminar los pecados que sofocan la voz del Espíritu Santo. Sin embargo, la esencia del mensaje bíblico no se limita al autoexamen y al reconocimiento de los errores. Es, sobre todo, un mensaje de esperanza. Nuestro Dios es una fuente inagotable de gracia. Su amor no se retrae ante nuestras faltas, sino que se extiende con la promesa gentil de perdón y restauración. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Primera de Juan 1, versículo 9. Esta purificación no es un acto aislado, sino una gracia continua disponible para todos los que sinceramente buscan realinearse con el Espíritu Santo. Debemos aferrarnos a este precioso don, permitiendo que nos guíe de vuelta al camino correcto en nuestro viaje espiritual. Es como participar en un baile con el Espíritu de Dios, atentos a sus suaves empujones que nos orientan. Esta danza divina, guiada por el Espíritu, nos invita a una vida de constante comunión, restauración y renovación espiritual. Jesús, en sus palabras registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, aseguró: «Pediré al Padre y Él les dará otro ayudante para que esté con ustedes para siempre». Esto significa que tenemos un soporte constante en nuestro camino para escuchar y permanecer cerca del Espíritu Santo, incluso frente a los errores. El Espíritu Santo representa la presencia fortalecedora de Dios en nuestras vidas, proporcionando la fuerza, sabiduría
y orientación necesarias para vivir de una manera que lo honre. Él es un ayudante divino, disponible para todos los que creen en Jesucristo y lo aceptan como Señor y Salvador. En oración al Padre Celestial, en el silencio de este momento, nos acercamos para buscar el susurro suave de tu Espíritu Santo. Reconocemos, Señor, que nuestras acciones, palabras y pensamientos a veces levantan barreras contra esa voz suave y orientadora que tú has colocado dentro de nosotros. Confesamos nuestros pecados, esos instantes de debilidad y alejamiento deliberado, que enturbian la vibrante conexión que tanto anhelamos contigo, Dios. Rogamos para escuchar y sentir tu Espíritu Santo, deseamos sentir su impulso, encontrar consuelo en Él y seguir hacia donde Él nos conduzca. Sabemos que cuando erramos o nos involucramos en transgresiones, se vuelve difícil sentir y escuchar al Espíritu Santo. Imploramos por tu bondad para perdonarnos, limpiar nuestros corazones y guiarnos de vuelta al camino correcto. Ayúdanos a superar la culpa, abandonar la ira, romper nuestro orgullo y dejar de engañarnos a nosotros mismos. Este viaje de reconexión y renovación espiritual es un paso vital para mantener una comunicación clara con el Espíritu Santo, abrazando plenamente la vida que Dios ha planeado para nosotros. Elegimos vivir en la bondad de tu amor y pedimos que nos enseñes a discernir entre el ruido del mundo y el consejo silencioso del Espíritu Santo. Que aprendamos a calmar nuestros corazones, esperando pacientemente tu orientación y actuando de acuerdo con ella con valentía y fe. Espíritu Santo, te pedimos que vengas y seas parte de nuestras vidas una vez más, que mejores nuestro entendimiento, traigas paz a nuestros corazones y nos des la valentía para vivir de una manera que refleje la bondad y el cuidado de Dios. Estamos profundamente agradecidos contigo, Dios, por estar siempre con nosotros, por el don especial de tu Espíritu y por tu amor que nunca nos abandona, incluso cuando cometemos errores. Pedimos estas cosas y renovamos nuestra esperanza en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Esta oración es una invitación a un viaje de fe más profundo, reconociendo la presencia constante de Dios en nuestras vidas y buscando activamente su orientación y sabiduría. Es un recordatorio de que incluso en momentos de falla, somos acogidos y amados por Dios, quien desea guiarnos por un camino de restauración y paz.